En este vídeo continuamos con la segunda parte de la entrevista a Albert Boadella. Actor, autor, director, dramaturgo, ensayista, pensador. ¿Cómo te definirías como profesional? No, yo soy un artesano. Un artesano que trabaja en unas obras que no son materiales, diríamos, es una artesanía no material, es una artesanía sobre la ficción, ¿no? Pero que acaba produciendo pues emociones tangibles, ¿no? Pero soy un artesano en el sentido de que es lo que más me ha interesado y quizás lo único que sé hacer bien, ¿no? Esta ha sido mi vida, ¿no? Mi vida que ha sido conjugada con una parte que es bastante esencial en mi profesión. Mi profesión en general, la gente se lanza a ella de una forma que casi se olvida de todo lo que sería su vida personal, casi familiar, en cierta medida, ¿no? Yo no he hecho esto. Yo, diríamos, he tratado de tener una vida familiar intensa, con una mujer pues, con la que llevo casi 45 años, ¿no? Con los hijos, con una vida fuera de la ciudad, una vida rural, que esto protege mucho los sentimientos de las personas, es muy protectora la vida rural, ¿no? Y eso lo he mantenido incluso a veces pues sacrificando una parte de la vida profesional. Y me di cuenta que seguramente que si yo pues, no hubiera tenido esta inclinación, pues seguramente no estaría en España, estaría trabajando en Estados Unidos o en Alemania, en lugares donde, en fin, las cuestiones de mi oficio están mucho más desarrolladas, ¿no? Pero he tratado de conjugar estas dos cosas que en el fondo se han retroalimentado, ¿no? Es decir, la inmensa, diríamos, paz, tranquilidad, por así decirlo, con la que he trabajado, en fin, los niveles de felicidad, aunque entiendo que eso es muy relativo, ¿no? Pero esos niveles de felicidad me han servido para darme el impulso en el propio trabajo, para mantener un gran equilibrio en mi vida y desde este equilibrio poder mirar lo que me rodea con una mirada pues menos partidista, más amplia, que se diría con mirar a mi alrededor con más misericordia, que me parece muy, muy importante en un artista, ¿no? Por eso he sido poco ideológicamente poco inclinado hacia las tendencias generales de mi régimen, ¿no? Mi gremio, ¿no? Mi gremio es esencialmente un gremio que el 90% del gremio pues está lo que llamaríamos hacia unas tendencias pues, hacia la izquierda, ¿no? Bueno, yo no he sido así. Tampoco no digo que las tenga hacia la derecha, ¿no? Pero me he mantenido escéptico, diríamos, en estos aspectos, ¿no? Y he podido ser feroz con un lado o con el otro, con cierta naturalidad, ¿no? Sin tener que forzarlo, ¿no? Eso da pie y facilita mejor la sátira, ¿no? Precisamente un género en el que tú claro, has sido especialista. Claro. O sea, no he sido, diríamos, vasallo de ningún grupo ideológico, ¿eh? ¿Y hoy en día hay más material que nunca para la sátira política? ¿Qué opinas? Fantástico. Fantástico, ¿no? Fantástico. Ha coincidido, lamentablemente para mí ha coincidido en una época de mi vida, a partir de que yo dejé el Joglas en el año 2012, incluso un poco antes, ¿no? Yo decidí dedicarme esencialmente a lo que es el teatro con música, con la música, ¿no? Teatro especialmente lírico, ¿no? En el mundo lírico, y dejar de lado un poco el teatro
el teatro de la prosa, el teatro dramático, incluso, en cierta medida, incluso casi la sátira, ¿no? Es decir, me he dedicado al teatro como arte, estrictamente como arte, ¿no? Menos a la psicología, a la sociología. Pero casi lo lamento, porque es la mejor época que podía tener, ¿no? Una época también muy arriesgada, porque si uno hace algo sobre el entorno directo, yo me imagino, por ejemplo, el caso, como yo hice, el caso catalán, ¿no? En el que hice 3 obras muy concretas sobre Cataluña. Una era Un President, la otra era La increíble historia de Mr. Bly, el Dr. Floyd, ¿no? Y la otra sobre Dalí, ¿no? Eran 3 referentes en ámbitos distintos, ¿no? En el fondo, diríamos, bueno, los acontecimientos no me superaban entonces, ¿no? O sea, Un President tuvo una larga vida. El primer Ubu que hice, lo hice en el año 81. Después hice una versión en el año 93 y otra versión en el año 98. No tuve que cambiar demasiado estas versiones. Bueno, ahora si yo estuviera en este ámbito de trabajo, tendría que cambiar cada semana, porque los acontecimientos me superarían. Es decir, lo que, por ejemplo, ha sucedido, en fin, en la tierra que nací, en Cataluña, pues semanalmente la demencia social va aumentando, ¿no? Pero claro, sin duda alguna, es un momento extremadamente fantástico para la sátira. Hay sátiras. Hay obras que se me han quedado, diríamos, en la recámara y que no puedo hacer, ¿no? Yo quería hacer una obra, un Shakespeare prácticamente, sobre la figura de Juan Carlos I, ¿no? Porque es un Shakespeare maravilloso, que no entiendo por qué nadie lo hace, ¿no? Digamos, ya empieza inicialmente, pues, la muerte de su hermano, mata, no expresamente, pero mata a su hermano, diríamos, ¿no? Después, de alguna forma, le quita la corona al padre, ¿no? Después está con el dictador. Después tiene que hacer renacer otra vez la democracia en España, y es el paladín de esto, ¿no? Y después todo su mundo con las mujeres, y pues es un Shakespeare maravilloso, vamos. Y esto se me ha quedado, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la creatividad a lo largo de tu carrera y cómo ha ido evolucionando? Bueno, yo no utilizo nunca la palabra creación, porque para mí es una palabra que en el mundo artístico es un punto engañosa, ¿no? Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, el único creador es Dios, ¿no? Porque claro, creación significa partir de cero, ¿no? Uh-huh. Por lo menos esto es lo que dice el diccionario de la RAE, ¿no? Y claro, un artista no parte de cero. Bueno, un artista tiene sus fuentes, sus referencias, su sí, mundo, ¿no? Sobre todo porque yo tengo detrás de mí, pues, 2.400 años de historia conocida, uh-huh, del teatro. 2.400 años, que no es poco, conocida, porque no conocemos la anterior, es decir, a partir de los griegos, ¿no? Y el nivel en el que trabajaba, por ejemplo, podría decir un colega como Aristófanes, ¿no? Nivel de comedia, pues, no es inferior al que se trabaja ahora. Quiero decir que prácticamente está en los mismos niveles de sátira, de calidad, de todo. Por lo tanto, más que una idea, diríamos, una idea creativa, por así decirlo, es una idea de recreación, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo tengo toda esta historia detrás de mí, tengo estas formas de hacer y, como artesano, cambio pequeñas cosas, que eso que hacen los artesanos, ¿no? Pues cambian una pequeña pieza y le dan una mejor cabida a su obra, ¿no? La tiñen de otro color, ¿no? En el fondo, esto es lo que yo hago, ¿no? Siempre miro a través de lo que yo conozco, ¿no? De lo que es mi pasado, ¿no? El pasado de Molière, el pasado
de Shakespeare o del propio Aristófanes o de Plauto, etcétera, ¿no? Y eso sí que ha tenido mucha importancia. Porque la óptica en la que yo he mirado mi entorno, pues siempre ha sido esta. Es evidente. Es evidente que mi nariz, que pues tengo la suerte de tener una nariz larga, pues huele constantemente, ¿no? Es decir, yo entro, qué sé yo, en cualquier parte, ¿no? En un banco, ¿no? Y huelo, ¿no? Huelo los movimientos de la gente, los que están detrás del mostrador, miro las caras de la gente, etcétera. Es decir, todo eso. Bueno, eso se queda en la recámara, ¿no? Sí, son fuentes de inspiración, ¿no? Sí. La fuente de inspiración, la única y la mejor, es la realidad. A mí la fantasía me ha dado muy malos resultados. Las pocas cosas que yo he hecho fantasiosas no son para nada las que más me gustan. Siempre es la realidad la mejor inspiración, que nunca uno llega a superar. Yo hice Hubo President y ahora lo que estamos viendo es muy superior desde el punto de vista satírico a Hubo President, pero muy superior. Es decir, uno siempre se queda corto en esta realidad, ¿no? ¿Tienes alguna rutina cuando te dispones a recrear o a plantear nuevas ideas? La espiral, la fórmula espiral, que es no atacar nunca el núcleo del tema, sino empezar a dar vueltas, ¿no? Como decía antes, husmear, ¿no? Oler, ¿no? Ir oliendo, dando vueltas, ¿no? Es decir, bueno, puedo empezar haciendo una sinopsis de algo, ¿no? Una sinopsis, pero cortísima, ¿no? Una sinopsis de 3 o 4 líneas o 5 líneas, ¿no? Y después voy apuntando cosas que van saliendo así, muy desordenadas, ¿no? Voy haciendo una espiral muy lejana, ¿no? Muy lejana. Mirando pinturas, escuchando músicas. Es un procedimiento en el cual nunca pongo por delante, al inicio, nunca pongo por delante el tema clave de la obra, ¿no? Me interesan los márgenes de la obra, acercarme poco a poco, a través de personajes, indirectamente. Es difícil de contar, ¿no? Sería como un puzzle desordenado en el que voy encontrando una pieza que cuadra con la otra. Una forma muy interesante también de integrar y hacer más partícipe al espectador, ¿no? Ir sugiriendo. Sí. Bueno, eso diríamos es lo que es el proceso de construcción, ¿no? El proceso clásico de construcción de toda obra artística es lo que yo llamo caos, orden, caos. Y yo pongo, un ejemplo claro, ¿no? El que entenderá todo el mundo, ¿no? Pongo, por ejemplo, el señor Beethoven, ¿no? Cuando hace su quinta sinfonía, digo, por una cosa que conoce todo el mundo, aquella que hace pa 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 pam, ¿no? Empieza así. El señor Beethoven está delante del pianoforte y tiene delante un librito con pentagrama para apuntar y hace eso, ¿no? Pa, 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 pam, ¿no? Y apunta, ¿no? Este hombre tiene un caos emocional, por así decirlo, un caos emocional de sensaciones, de visiones, etc. Y va ordenando este caos emocional, lo va ordenando en unas cosas concretas, que es una partitura con las notas y después en las partituras orquestales, ¿no? Porque no es solamente el piano, ¿no? En el momento en que nosotros recibimos la quinta sinfonía de Beethoven como espectadores, no recibimos la ordenación, la partitura, ¿no? Nosotros recibimos las emociones del año 1700, no recuerdo cuándo está hecha, 1700 y pico, las emociones que en aquel momento Beethoven estaba sintiendo en el momento de construir la obra. Pasamos, diríamos, de
por así decirlo, de caos a caos, de caos emocional al caos emocional que nos provoca. Claro. Pero para eso hay la ordenación. En medio está la ordenación, que es muy importante, que es el oficio. El conocimiento de saber, diríamos, apuntar estas emociones. El problema que se encuentra una parte muy importante del arte actual, de lo que llamamos arte contemporáneo, porque arte contemporáneo es toda persona que está viva hace arte contemporáneo. O sea, la gente dice, hago arte contemporáneo. Bueno, ¿qué quieres hacer? El día que estés muerto no harás arte contemporáneo, ¿no? Es una palabra un poco absurda, ¿no? Pero bueno, el problema es que se intenta pasar de caos a caos sin la ordenación. Lo vemos clarísimamente en pintura, por ejemplo. Es decir, si nosotros vamos al Prado, vemos el caos emocional, vemos la ordenación, vemos las medidas, vemos que está ordenado en las formas, y después el caos emotivo, ¿no? Si nosotros vemos un Pollock, por poner un ejemplo, un Jackson Pollock, nosotros vemos un señor que intenta pasar de su caos emocional al nuestro, pero sin la ordenación. El orden que él ha fijado allí es un orden para nosotros impreciso, y por lo tanto se quedará como pura decoración, pero no se quedará como una obra, diríamos, que él es capaz de dirigirnos estos sentimientos, ¿no? Es un poco mi trabajo. Curioso. Vivimos una época en la que muchos profesionales están teniendo que reinventarse, ¿no? Y reorientar, reinventarse básicamente. Tú llevas haciéndolo toda la vida. ¿Qué papel ha tenido la transformación a lo largo de tu carrera profesional? ¿Qué aprendizajes has ido obteniendo de esta transformación permanente? El aprendizaje, diríamos, el mayor aprendizaje es el fracaso, ¿no? El éxito lo es menos, porque el problema que tiene el éxito es que puede conducirte al amaneramiento, ¿no? Es decir, mira, esto funciona, y como funciona, lo repito. Y cuando lo repites la segunda vez y la tercera vez, ya entras en tu propio amaneramiento. El fracaso es muy importante, porque el fracaso en el sentido de que no has conseguido comunicar aquello que querías. Y esto te obliga a un reset muy importante, ¿no? Tienes que volver hacia atrás y el por qué aquello no ha llegado en la forma que tú creías que llegaba, ¿no? Y es a través de esto, es a través, digamos, de la observación de estos lapsus, de estos momentos imprecisos, que está, digamos, el aprendizaje profesional, ¿no? Hombre, también podría decir que es a veces el prójimo, ¿no? Las cosas que hacen los demás. Claro, yo pues he tenido la suerte de vivir en una época en la que ha existido un hombre tan importante en el teatro como fue Giorgio Strehler, ¿no? Al que conocí, al que vi, o Peter Brook, gente que admiro y que conozco y que admiro y por tanto que también sus cosas también me han enseñado determinadas cosas, ¿no? Ha aparecido un mundo extraordinario que desconocíamos, un arte que es hoy el arte más evolucionando, que es la danza. La danza jamás se había bailado en la historia de la humanidad como se baila ahora, por ejemplo, ¿no? Y la danza ha sustituido la parte que más me gusta del teatro, que es la parte de arte. El teatro ha ido más por el mundo literario, el mundo, como decía antes, psicológico, sociológico, y menos por el mundo emocional del arte. Y esto ha sido tomado en parte por la danza. Por tanto, a través de la danza también he aprendido muchas cosas, ¿no? Curioso. Cambiando de tercio, vivimos en un planeta cada vez más vulnerable en todos los sentidos, ¿no? Desde pandemias hasta posibles guerras, en fin, cambio climático. Un tema en el que muchos expertos pronostican que ya hemos entrado en la séptima fase de extinción masiva. ¿Cómo ves este problema de la humanidad? ¿Eres optimista sobre el futuro del planeta? Hombre, depende de la distancia y de tiempo, ¿no? Eso
es un tema muy complicado para mí, porque significaría conocer muy bien lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Y cada día descubrimos nuevas cosas, ¿no? Descubrimos sobre los genes, sobre todo el mundo del pasado, sobre el mundo. Nosotros antes pensábamos sobre las razas y ahora resulta que no hay raza. La manipulación genética es otro de las amenazas, ¿no? Claro. Hombre, si el hombre tendrá que rearmarse, diríamos, desde el punto de vista ético, ¿no? Este relajamiento ético que existe ahora tendrá que tener un rearme. O sea, la moral tendrá que imponerse. Esto es evidente, ¿no? Nosotros vivimos una época en la cual, digamos, lo que ha sido la moral cristiana, pues se ha ido tamizando. Seguimos siendo cultura cristiana y cultura romana y cultura griega en esta parte del planeta, pero lo que es la moral, esta moral se ha ido tamizando, sin duda alguna, ¿no? O sea, los referentes, antes hablábamos de referentes, sí. Pues hace tan solo 50 años los referentes cristianos eran muy importantes. Y esto se ha diluido, se ha tamizado, y los aspectos, diríamos, ético-morales, pues también se han relajado en función de lo que va saliendo, de lo pragmático, ¿no? Es decir, uno tiene que estar siempre, ¿no?, pensando, oye, ¿qué pasa ahora con la eutanasia? Por poner un ejemplo, oye, ¿dónde están los límites éticos, ¿no? No digo ya morales, sino éticos de esta cuestión? ¿Qué pasa? Damos las responsabilidades a los médicos. Es decir, constantemente la ciencia, como se dice en la mermelada paloma, avanza, que es una barbaridad, sí. Y obliga a los individuos a estar muy atentos a actitudes frente a estas acciones científicas, ¿no? Mi generación, pues los únicos problemas que tenía es si las mujeres tenían que tomar la pastilla o tenían que tomar la pastilla, o 4 cosas más, ¿no? Y ahora ya no es así. Por lo tanto, esto obliga a un rearme ético muy importante. Es decir, el individuo tiene que tener muy claro lo que cree que es un bien, no para él únicamente, sino un bien solidario, y lo que nos puede destruir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo? Hombre, yo no lo veo. Yo soy de los que pienso que la naturaleza todavía va por delante, ¿no? Y es capaz de hacer unos efectos que nosotros nos damos cuenta sobre nosotros mismos. Esto es casi una idea religiosa, ¿eh? Quiero decir, tengo la naturaleza ya en un punto... Esto es el concepto de Gaia, ¿no? Un poco. El concepto de Gaia, ¿no? Claro. Y, por lo tanto, yo creo que la destrucción, pues siempre habrá algo, la autodestrucción, siempre habrá algo que estará por encima, ¿no? Este es mi carácter obviamente optimista, ¿eh? Pero yo soy optimista. Bueno, soy un escéptico optimista. El que la ciencia se convierta en el nuevo Dios, pues tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus inmensos riesgos, ¿no? Esta sensación de que todo es posible, ¿no?, que nos rodea, y que es también causa de lo que nos encontramos desde el punto de vista, como decía antes, de unas generaciones en las que han vivido un poco esa idea de que todo es posible. Incluso la muerte para ellos es una cosa tremenda, terrible, ¿no? Porque antes la muerte estaba muy cercana, hace 200 años, imagínate la cercanía de la muerte. Pero incluso cuando yo nací, pues había niños que se morían, ¿no?
Y eso, ese todo es posible, que está inducido naturalmente por los avances científicos, pues a mí me parece arriesgado, ¿no? Yo creo que no todo debe ser posible. No todo. Es decir, hay cosas que tienen que pasar por un criterio social muy estricto. Los debates sobre las manipulaciones genéticas que permiten pensar que en un momento dado se crea el individuo, ¿no? Como nos contaron que lo había creado Dios, ¿no? Pues casi así, pues eso significa un individuo, digamos, un ser humano al lado con una dimensión moral y ética muy importante. Es que vamos hacia el transhumanismo, ¿no? Claro, o sea, la mezcla de la tecnología con la biología. Es el caos absoluto, ¿no? Digamos, yo soy de los que creo realmente que el individuo necesita un orden en su vida. Necesita orden. En la formación de mis hijos, lo más importante que yo hice fue el orden, la ordenación, el orden en su vida. Como decía Pla, más importante el orden público que la justicia. Eso decía yo de Pla, me hacía mucha gracia, ¿no? Porque me estaba obsesionando con el orden público. Pero es cierto que el orden, diríamos, es un elemento esencial, un orden de primacías en las cosas, ¿no? Y ahora no existe este orden. Este orden va cambiando, es como es un orden líquido, ¿no? Va cambiando, ahora tiene este color, ahora tiene el otro, y eso a mí me parece terrorífico. Estamos a manos del primer demagogo que pasa. Es el problema que nos vamos a encontrar desde el punto de vista político-social, con ese desprestigio de lo que es la democracia, ¿no? Porque claro, lo que estamos viendo en muchas cosas y en muchos países es el desprestigio, digamos, ¿no? La desmembración de la democracia, ¿no? La democracia se va desmembrando, entonces ese desprestigio social, pues ¿a qué lleva? Pues ya lo hemos visto, ¿no? ¿A qué lleva? Pues llega otra vez al autoritarismo, ¿no? Como única solución, ¿no? Entonces sí. En esta idea seguramente buena, en cierta medida, que es poner orden. O sea, que hay un lado que está bien, que es un impulso bueno del hombre, poner orden, ¿no? Pero claro, en el caso político ya sabemos lo que significa ese poner orden, ¿no? Con la llegada de la pandemia hace ahora ya un par de años y con los confinamientos, etcétera, se pasó de un estilo de vida casi frenético, ¿no? En el que no había mucho tiempo por las rutinas para reflexionar a un momento, una especie de oasis, ¿no? En el que todos tuvimos tiempo de pensar, ¿no? Sobre lo que hacíamos, cómo vivíamos, hacia dónde íbamos. ¿Cómo te afectó a ti este periodo? Bueno, digamos, no me sorprendió, ¿no? Porque, vamos, yo creo que éramos muchos los que pensábamos pues que en cualquier momento surgiría un virus que a lo mejor podía matar media humanidad, ¿no? Lo hemos pensado, yo creo que lo hemos pensado todos, ¿no? Porque la historia se repite, ¿no? Y un poco esta sensación de impunidad que se había, pensando que todo era posible, ¿no? Y que todo se solucionaba, pues había llegado a estos límites de pensar que no podía salir. Que no habría virus, que no habría guerras. Que no habría virus, ¿no? Entonces, no lo viví con demasiada sorpresa, pero bueno, en cualquier caso sí con una precipitación, ¿no? Bueno, lo que son las paradojas, viví un tiempo muy feliz, ¿no? Es terrible vivir un tiempo muy feliz cuando alrededor está la peste, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es una cosa también muy literaria, ¿no? Bueno, pues bueno, yo tengo un jardín muy grande y podía hacer kilómetros por el jardín
jamás había comido tan bien, se cocinaba magníficamente, no tenía mal. Y podía escribir, escribí un libro durante este tiempo. Bueno, pues, o sea, es tremenda esta paradoja, ¿no? Y el otro lado, pues, en fin, se moría bastante gente, incluso se murieron amigos, ¿no? No me hizo cambiar demasiado el pensamiento. Simplemente me reafirmó en lo que yo decía. Claro, no podemos vivir pensando que todo es posible, ¿no? Esta es la realidad. Esta y muchas otras peores que pueden venir de un momento a otro, ¿no? Ahora pues estamos en un ciclo de riesgo bélico, y yo creo que hay mucha gente que piensa que puede haber otra vez una guerra mundial, ¿no? Que pensábamos que eso no podía existir, ¿no? Ya. Bueno, pues o sea, no sé por qué hay que bajar la guardia de esta forma cuando tenemos tantos miles de años de historia detrás, ¿no? Y hemos llegado a pensar que un romano era un salvaje, una especie de tipo incivilizado, etcétera, y no pensamos que un romano del imperio en 3 meses conduciría un coche por Madrid, respetando las señales incluso. No hemos llegado a pensar eso, que me parece que es muy importante, ¿no? Todo ese pasado, ¿no? Albert, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Pues también el placer ha sido recíproco. Muchas gracias.